¿Cómo estás? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, Joaquín. Tú eres experto en tratados de libre comercio, participaste en el TLC, que entró en vigor el 1 de enero, sí, del 94. de 1994, la misma madrugada que irrumpió el ZLN, de aquel año 94, que es antes y después de la historia de este país. Y luego también participaste en la negociación del TEMEC. Me tocó ser el jefe de la negociación del TEMEC. Bien. Ahora, dice Trump, dijo el 20 de enero, sí habrá aranceles el 1 de febrero. Ayer dijo su vocera, sí habrá aranceles el 1 de febrero, o sea, este sábado. En el procedimiento ante los comités de confirmación del nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, dice que para finales de marzo o abril. Ya me perdí. Sí. Mira, desde el inicio, acuérdate que en sus promesas decía que iba a arrancar con aranceles. Sí. Todo el mundo estaba a la expectativa en la toma de protesta y no hubo un anuncio arancelario. Cuando él estaba firmando los decretos, sí, un reportero le pregunta y él, ya sabes que callado nunca se queda, entonces dice, no, será el 1 de febrero. Sí. Pero luego escuchamos adentro una serie de temas de se aplicarán aranceles si no cooperan. Bueno, desde el principio fue eso, ¿no? Sí. Aranceles del 25% si no detienen el fentanilo y la migración. Así es. Y en ese sentido, tú tendrás mucha información. No tengo información que yo pueda decir que es real, pero yo creo que sí hay un diálogo del manejo del tema migratorio, porque lo que ha estado pasando, la recepción que hemos tenido de migrantes, implica que hay una conversación que fluye sobre la cooperación de México en el tema migratorio. Eso me indica que los aranceles seguirán siendo una amenaza, no una realidad. O sea, según tú, ¿no anunciará aranceles el sábado? Según yo, va a anunciar aranceles, pero no los aranceles de Canadá y México. Yo creo que va a anunciar aranceles de lo que le llaman el famoso Trump, el acto de compensación tarifaria de Trump para ponerse al igual con otras naciones que no están tratando bien a Estados Unidos. Por ejemplo, Europa. Europa, que al exportar un BMW, Estados Unidos solo le cobra el 2.5% de arancel, pero si Estados Unidos les manda un Cadillac, le cobran el 10% en Europa. En el caso de nuestro comercio, pues no hay aranceles, entonces no hay trato desigual. Trump lo que quiere es utilizar el tema arancelario por la importancia que tiene para nosotros, para presionarnos, ayudar en la cooperación de los temas que le interesan. ¿Tú le das peso a lo que declaró, hablábamos hace un momento, el propuesto secretario de Comercio de Trump en el comité del Congreso esta mañana de que lo verían él y el representante de Comercio, lo verían para finales de marzo? Yo sí le doy cierto peso porque de alguna manera el mismo Trump les envía un memo al inicio del gobierno donde les dice que estudien los déficits comerciales y que le hagan propuestas al presidente. Incluso hubo declaraciones del secretario del Tesoro donde dice que él favorecería un arancel generalizado, sobre todo a las naciones que no tienen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que inicien el 2.5%. Yo creo que Trump va a ir más agresivo con el resto del mundo, por ejemplo, en el caso automotriz, para frenar aquello pues que según su visión no es parejo. Y eso está considerado en lo que nosotros negociamos. En algún momento de la negociación, Lighthizer dice, ¿qué pasa si... Lighthizer era mi contraparte negociador con Trump en la primera ronda. Dice, ¿qué pasa si de repente mi presidente se levanta un día y le quieren poner un 25% de aranceles de autos del resto del mundo? O sea, no de la zona de América del Norte. Le digo, pues muy bien, pues nos va a ir muy bien a todos porque va a aumentar el mercado de la región. Y me dice, sí, pero te lo vas a llevar todo tú. Yo no quiero que se vayan todas las plantas a México. Le digo, bueno, pues es que estamos en libre comercio, ya nos pusimos de acuerdo en la regla de contenido regional, que ellas lo aumentaron. Dice, sí, pero aún así no nos favorecería. Le digo, bueno, vamos a hacer esto. Si cumplimos la regla que ya acordamos, 75%, yo te mando sin restricciones autos. Pero había la mitad de la industria nacional, sobre todo la europea y la japonesa, no cumplían con la nueva regla. De hecho, tuvieron 4 años de adaptación. Y mientras no cumplieran, iban a pagar el 2.5% de la nación más favorecida para entrar. Entonces dicen, no, es que si te dejo el 2.5, pues no es nada y me vas a inundar. Y entonces acordamos que si se establecía un impuesto al resto del mundo, nosotros íbamos a aceptar que si no cumplíamos con la regla... ¿Qué regla? La de origen automotriz. Sí.
La de origen y la que habla del contenido regional. Contenido regional. La del 75% de un auto debe ser hecho en América del Norte. Y entonces me dice, pero todos los que no cumplen, pues les va a aplicar el 30. Le digo, de ninguna manera. No puedes aplicarme el 30, eso no es de socios. Y entonces acordamos que a nosotros se nos respetaría el 2.5 con cupos. O sea, ok, no cumplo con la regla del nuevo TEMEC, te sigo exportando sin cumplir con la regla, pero sí cumpliendo con la anterior regla, la del NAFTA, la del TLC original. Pero, por ejemplo, yo logré... Eso no lo está entendiendo nadie. Ahí te va. Haz de cuenta que logramos libre mercado automotriz mientras que todo mundo cumpla con que el 75% del auto... 7.5 o 6.5. 7.5. Antes en el NAFTA original era 62.5. El nuevo tratado es más estricto, por eso hemos tenido toda esta afluencia de autoparteras que se han venido a instalar a México. Bueno, cuando se instala ese compromiso en el 18, que empieza a operar en el 20, una vez aprobado, la mitad de nuestra industria no cumplía con ese compromiso. Estaba en un proceso de transición. Sobre todo las americanas sí cumplían, estaban muy integradas. Pero, por ejemplo, las europeas, Volkswagen, BMW no cumplían. Entonces se les dio a ellos un periodo de transición para cumplir. Pero de cualquier manera tenían acceso a una tarifa muy favorecida de entrada de pagar solo el 2.5% de arancel. Cuando surgió la posibilidad de que Estados Unidos fuera con un arancel generalizado para el resto del mundo, Lighthizer decía, si lo pongo, pues el que te vas a beneficiar eres tú, porque México es mucho más productivo en la industria automotriz. ¿Cómo le hago para que las plantas también se vengan a Estados Unidos? Entonces le digo, ok, aquellos que cumplan con la nueva regla no tendrán límite, pero no me vayas a cobrar el nuevo 30% cuando ahorita estoy pagando el 2.5% a las que no cumplen. Y para cubrir eso, para proteger a la industria nacional, al acuerdo que yo llegué con Lighthizer es, ok, voy a poderte enviar hasta 2 millones de unidades favorecido por el 2.5% si no cumplen con la regla que pactamos. Pero si me paso de 2 millones, me voy a la regla del resto del mundo, ¿no? Entonces ahí tendrías 3 canastas. La canasta que no paga arancel porque cumple con las reglas actuales, la canasta que nos favorecen cobrándonos solo el 2.5, que fue el cupo que negociamos de 2 millones de sedans, el tope, y si me paso de ese tope y no cumplo con las reglas, ahí sí me aplica el 30% internacional. Para llegar ahí, le cuelga. Inclusive ahí yo me amarré para que eso no aplicara a las camionetas, las pick-ups, porque en las pick-ups nosotros, con respecto a los japoneses pagan 25% de entrada. Y las camionetas fabricadas con México logramos que esas entrarían en cualquier escenario en la situación más favorecida, sin límites o cupos. Entonces, de alguna manera, el negociador de Trump ya tenía un escenario donde ya iban a aplicarle al resto del mundo tarifas para igualar a Pero eso fue en la primera presidencia de Trump. En la primera presidencia. Hoy no es la segunda presidencia, ¿eh? Cuando le dicen, es la segunda, no. Hoy es algo diferente. Totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. El nuevo representante de USTR, sí, Jamieson, el nuevo representante comercial de los Estados Unidos, era el jefe de asesores de mi contraparte negociador, de Lighthizer. Esa es una buena noticia porque él conoce el contenido de lo negociado. Y por lo tanto, en ese sentido, lo que yo te puedo decir es que el 1 de febrero sí puede haber anuncios de aranceles con respecto al resto del mundo, e inclusive de sobre aranceles con China, de este 10% que han hablado por encima de lo que ya le están cobrando a China, por el tema de falta de cooperación en materia de fentanilo. Mi argumento es si ellos disparan arancelariamente contra México y Canadá este 1 de febrero, esto se vuelve demasiado complicado porque ya la presión, la amenaza, pues ya la pólvora ya se usó, ya se disparó. Pero tú estás, como especialista, hablando racionalmente de por qué a Estados Unidos no le conviene. Pero Trump no piensa eso. Trump solo piensa en él. ¿Sí?
Pero a mí cuando me dan todos los argumentos, Sí. economistas, especialistas, como tú que negociador, digo, pero pues eso lo entiendo, sí. A ver que lo entienda Trump. Fíjate que estoy de acuerdo contigo, que es un tipo muy emocional y muy egocentrista sobre la perspectiva de su proyección, pero aún y así, como decimos en el rancho, ¿no? No hay borracho que coma lumbre. No, sí hay. Trump. Yo aquí te diría que es un poquito más listo de lo que a veces le damos crédito. No, si no. Va a tener un problema con sus propios electores. Pero ¿tú crees que le importa a estas alturas tener un problema con sus electores cuando ya ganó? Ese argumento a mí no me convence. Él está por definir un legado. O sea, el tipo piensa, estoy de acuerdo contigo, piensa en sí mismo, su proyección histórica y el legado que va a dejar. Piensa como López Obrador. En inglés, claro. No, varias veces en tus invitaciones hemos platicado que se parecen muchos Sí, aspectos. los populistas se parecen. Así es, totalmente de acuerdo. Pero al fin del día, yo te diría, yo estoy seguro que no va a imponer aranceles el 1 de febrero. Y estaría dispuesto a que nos apostemos una buena comida. No, yo no apuesto, pero yo deseo Ya. que no ponga aranceles, pero no confío en que no los ponga. No, siempre tenemos que estar preparados para cualquier sorpresa. Cuando hizo la amenaza arancelaria a López Obrador, esa no se la consultó a nadie. Tú ahí tienes razón, se levantó en la mañana, mandó un X y dijo, si México no coopera en materia migratoria, vamos de 5 a 10, a 15, a 20. Y a 25. De hecho, el subsecretario de ese momento estaban sacados de onda y no les pareció correcto, pero él lo hizo. Y lo peor, que el bluff le funcionó. Hombre, Le funcionó. Cuando el presidente López Obrador mandó una comisión encabezada por Marcelo Ebrard y Trump le dijo personalmente, es así. Le dijo, permítame, le voy a hablar al presidente, le habló a López Obrador y López Obrador le dijo hablar, adelante con todo. Y ahí estaban los 26,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera. Así es. ¿Sí? Así es. El tema, si tú me preguntas a mí, en ese momento, tenemos de haber dicho, pues de acuerdo, si usted nos pone aranceles, tenemos que usar el tratado y responderle en aranceles. Punto. A ver, yo insisto, si nos vamos a esto de que si tú me pones aranceles y yo te pongo aranceles, es una relación perder-perder. Totalmente. Pero nosotros perdemos más, ¿eh? Totalmente. Pero llega un momento, Joaquín, que tú no te puedes sentar a una mesa de negociación sin tener elementos mínimo para defender tu posición. Eso sí. Pues entonces ya no vayas a negociar, que te mande la carta de exigencias y se las cumples y punto. Eso pasó. En ese momento. López Obrador aceptó las exigencias. Totalmente de acuerdo. Él personalmente las aceptó. Así es. E inclusive con nosotros, acuérdate lo del petróleo. Nada más que hace como que la Virgen le habla, pero él dio la instrucción que se aceptaran las condiciones en materia de petróleo que después desconoció. Sí, pero en el TEMEC. En el TEMEC. Así es. Entonces tú dices, especialista Ildefonso Guajardo, que no anunciará el sábado aranceles contra México. Así es. Bueno, pues dame tu teléfono y te hablo el sábado, ¿sí? Ya lo tienes, estamos en el chat. Bien, entonces, pues ojalá sea lo que dices. Y me vuelves a invitar porque esta historia no acaba aquí. No. Va a seguir. No, porque en caso de que no los decretara, los aranceles. Puede decretar un timeline para su aplicación. Exactamente, o sea, un plazo. Un plazo. Y nos va a traer con los aranceles. Exactamente. Con el látigo de los aranceles cotidianamente. Así es. Para lo que quiera. Y de este lado, pues tenemos que hacer un solo frente. Hoy me sorprendió la presidenta, que en general la he visto contestando algunas, o sea, moderadas, no entrando en el pleito agresivo, que con Trump no es recomendable. Pero hoy me sorprendió cuando le preguntaron, dijo, ya estamos hablando sobre cuestiones tarifarias. Y le preguntaron, ¿a través de quién? Y dijo, la Cancillería. Eso sí me sacó de onda. O sea, el que debería estar hablando de temas tarifarios es Marcelo Ebrard, no la Cancillería. Bueno, la Cancillería está con el tema migratorio. Sí, pero hoy, cuando le hicieron la pregunta, y específicamente le preguntan a aranceles, ella dice que quienes están hablando en tema tarifario ahorita es la Cancillería.
Bueno, pues vamos a ver. Bueno, que esté hablando alguien, ¿no? Bueno, ya es una ventaja que hay de comunicación. Sí. Gracias, Ildefonso. Gracias, Que Joaquín. esté muy bien. Buenas tardes, Ildefonso Guajardo, negociador del TLC y del actual, que es en 26 la revisión. ¿Hay alguna fecha? Fíjate que ahí va a haber otro tema. Trump va a querer adelantarla. Ah, sí, este año. Y va a presionar. Y además, en lugar de revisión, va a plantear la renegociación. Lo cual me da risa, le digo, pues es que ¿Por qué él te da dijo risa? que era el mejor acuerdo en la historia de los Estados Unidos que él lo había Pero negociado. es Trump, a ver. Pero entonces no es tan buen negociador como dice. Pero Pues, es Trump, puedes decirle lo que quieras, al final, lamentablemente se va a imponer. ¿Sí? Sino que le pregunten a Petro. Que le pregunten a Petro. Gracias, Ildefonso. Gracias, Joaquín.